La creación literaria tiene la particularidad de que su materia prima se realiza, digamos, con algo que es una herramienta absolutamente normal y cotidiana que usa todo el mundo, que son las palabras, ¿no? Yo creo que esta particularidad la hace, es lo que marca la diferencia de la escritura frente a otras formas de creación, lo que le da su valor y también lo que, en cierto modo, ocasiona confusiones importantes, ¿no? Las confusiones vienen del hecho de que, evidentemente, es algo que usa cualquiera y además es algo que es muy barato. Es decir, hoy día cualquiera puede escribir un libro y de hecho, cualquiera escribe un libro, empezando por mí. Bueno, sucede por esto, ¿no? Sucede porque bueno, de hecho, Max ahora mismo no está aquí, pero se lo hubiera dicho personalmente. Yo quería dibujar, o sea, yo lo he dicho incluso en alguna entrevista. Si no hubiera sido escritora, me hubiera gustado ser dibujante, pero es al revés. En realidad, soy escritora porque no puedo ser dibujante. A mí me pasa como también decía el escritor uruguayo Mario Lebrero, ¿no? Me he quedado con lo que podía hacer. Entonces, efectivamente, las palabras están al alcance de cualquiera. Escribir es una ocupación muy barata. Lo único que se precisa es tiempo. El tiempo no es barato, eso es verdad, el tiempo cuesta dinero. Pero bueno, sea como sea, la gente saca dinero para escribir y escribe su obra, ¿no? La otra necesidad inherente al hecho de escribir es tener una historia que contar. Una historia, o si no nos centramos demasiado en el ámbito narrativo, tener algo que decir. Entonces, eso es también algo que todos creemos, que todos tenemos una historia que contar, que todos tenemos algo que decir, tenemos las herramientas, tenemos las palabras, un ordenador, un procesador de texto, o si no, incluso lápiz y papel y para adelante, ¿no? Entonces, cualquiera puede escribir un libro. Eso ocasiona, creo yo, un empobrecimiento de la percepción misma de la escritura, ¿no? No estoy hablando metafóricamente cuando digo el empobrecimiento, me refiero, sabéis perfectamente el tipo de libro al que me refiero, libros que tienen mayoritariamente un perfil muy comercial y que son obviamente los que más venden, que están escritos pues por, yo qué sé, concursantes televisivos, por cocineros, por deportistas, por periodistas del corazón, etcétera. Esos son libros. Obviamente yo sé que estamos aquí ahora mismo en un contexto universitario y que nadie compara ese tipo de libros con la creación literaria, ¿no? Pero esto influye en la escritura. Quiero decir, yo creo que las dificultades hoy día de escribir están muy relacionadas, van paralelas a las dificultades para leer, o sea, las dificultades que el público general tiene respecto a la lectura. Que la literatura siempre ha tenido un lugar pequeño en la sociedad. Yo no considero que hoy día tenga un lugar menor que el que tuvo antes. Yo, en ese sentido, creo que nunca ha habido una época en la que la literatura haya sido influyente de verdad para la gran mayoría de la población. Yo creo que lo que ha pasado ahora es que quizás ese aura que tenía de exclusividad se ha perdido. A mí eso no me parece mal, por cierto, me parece incluso necesario, ¿no? que se quiten la aura y los tronos y todo esto. Pero sí que es verdad que, desde mi punto de vista, lo que si me quejaría de algo hoy día en el ámbito de la creación literaria es que creo que cada vez se lee peor. No sé si cada vez se lee menos, porque yo no soy una experta ni tengo datos respecto a esto, pero sí creo que cada vez se lee peor. Es decir, y cuando hablo leer me refiero a comprender y asimilar textos, no exclusivamente literarios, me refiero ahora a textos audiovisuales, textos plásticos, textos cinematográficos, textos, lo que son los textos, ¿no? La lectura mayoritaria es una lectura lineal, superficial y muy epidérmica, ¿no? Entonces, esto no solamente lo que produce, sino lo que se demanda, incluso, ¿no? Una lectura de ese tipo, que es una lectura que pasa por alto toda la construcción esencial de un texto literario, que se basa en la ambigüedad, que se basa en la sugerencia, que contiene elementos, distintas capas de significado, con elementos como la ironía o el humor o el sarcasmo o la fantasía. Pues todo esto, una lectura literal y lineal la tira por alto, ¿no? Aquí ya no estoy hablando tanto de estos productos que he dicho al principio, que son muy claros y los vemos todos en las grandes superficies comerciales, ¿no? Sino incluso de una tendencia que está empezando a afectar a la creación literaria de lo que se venían a llamar novelas, libros de relatos, libros de poemas literarios. Yo creo que ahora mismo se le está exigiendo a los escritores que sean muy claros en aquello que dicen y que no haya lugar para el equívoco en sus posicionamientos morales, éticos y estéticos, cosa que cuesta mucho trabajo para los escritores
que nos dedicamos a indagar, que entendemos que la escritura es un modo de conocimiento. O sea, de alguna manera se te está pidiendo que tú expongas tu ideario previo, ideario de todo tipo, estético y, como digo, también ético, y luego escribas, ¿no? Y luego a ver cómo ese ideario lo has llevado tú al papel. Como digo, los textos literarios no funcionan así. La creación literaria tiene una complejidad, como todo tipo de creación, por otro lado, que en mi visión subjetiva del hecho literario no tiene que ver con la complejidad del lenguaje. A mí, personalmente, el lenguaje literario, si entendemos como lenguaje retórico altamente elaborado y codificado y tal, no me interesa, pero sí una complejización que tiene que ver con el lugar que el escritor elige para mirar, el lugar desde donde mira, y he dicho elige y muchas veces no es ni siquiera una elección, es el lugar desde donde uno se sitúa para ver las cosas, y obviamente no es lo mismo ver las cosas de frente que verlas desde un lado, ¿no? Eso sí que es una complejidad que necesita ser interpretada debidamente y que puede plasmarse en un texto de una manera muy sencilla formalmente. Yo siempre pongo, bueno, Marina ha nombrado la metamorfosis, ¿no? Yo siempre nombro para esto el inicio de la metamorfosis de Kafka, que dice algo así: su lenguaje es tremendamente sencillo, pero su riqueza significativa es abrumadora. Dice algo así como: cuando Gregorio Samsa despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Esas son las primeras líneas, ¿no? Obviamente, lo que a Kafka hace es ponernos el conflicto de entrada, ¿no? Sin ningún tipo de rodeo. Ahí tenemos al personaje enfrentado a un hecho que yo no calificaría ni mucho menos de fantástico, sino de existencial, ¿no? Un conflicto existencial. El comienzo del proceso de Kafka también, escrito prácticamente 2 o 3 años después, tiene una similitud muy evidente. También un lenguaje muy sencillo y el personaje enfrentado de pronto al conflicto en todo su meollo, ¿no? Comienza así: alguien tenía que haber calumniado a Joseph K., pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo. Ahí tenemos todo, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Kafka? Nos está proponiendo un pacto, lo que es esto muy obvio, ¿no? El llamado pacto de ficción, que está diciendo: en mi literatura posee la misma equivalencia que uno se despierte convertido en un insecto a que te detengan sin que tú sepas por qué, ¿no? Que parecería un código algo más realista. Por eso digo que la metamorfosis no es fantástica. Todo forma parte de lo mismo, es un conflicto existencial que refleja cómo se siente el ser humano contemporáneo, ¿no? Y además este hombre lo escribió hace más de un siglo y sigue siendo así, ¿no? ¿Por qué he empezado hablando de Kafka? Bueno, porque es un escritor que en teoría es incuestionable, pero parece ser que no es tan incuestionable cuando lectores actuales se permiten cuestionar ciertas cosas, ¿no? Yo me divierte, reconozco que tengo una pequeña perversión, bueno, tengo muchas, pero la que voy a reconocer es una y es pequeña, que es mirar en un portal de lectores, ¿no? Se llama Goodreads, mirar los comentarios que hacen los lectores comunes sobre obras literarias, ¿no? Y ver cómo las puntúan. Esto es una cosa muy terrible, ¿no? Puntuar de 1 a 5, de 1 tal, ¿no? Bueno, pues entonces me puse a mirar cómo se puntuaba el proceso. Hombre, en términos generales el proceso tiene una puntuación muy alta, ¿no? Pero aún así encontré que unos 5.000 lectores lo puntuaban con una estrella sobre 5. Bueno, ¿qué se juzgaba mal del proceso, no? Se consideraba negativa la verosimilitud de los personajes. Leo opiniones, ¿no? Se comportan, bajo mi punto de vista, de forma ilógica. Me han resultado esperpénticos. Si esperpéntico de por sí fuera un insulto, ¿no? También se cuestiona la verosimilitud de las historias, ¿no? La escritura de Kafka es demasiado rara, inane y poco realista. A mí personalmente esto de que uno se levante convertido en un insecto o que a uno lo detengan sin saber por qué, me parece de todo menos poco realista, me parece muy real, de hecho. Otro demérito que se le ponen a libros como El proceso, que el lector no empatice con el protagonista. Parece que uno tiene que identificarse siempre con el protagonista, y si no te identificas porque tu peripecia vital es diferente, al menos necesitas que el personaje haga las cosas que tú harías, ¿no? Y que el personaje tenga tus posicionamientos morales, o por lo menos los que tú dices en público. Opiniones. K me parece uno de los personajes más antipáticos que he encontrado en mi vida. No siento nada por él y no me importan sus problemas, y eso, unido al desprecio con el que trata al personaje femenino, no contribuye a que el libro me enganche. Bueno,
esto sería uno para copiar las opiniones de la gente, pero la verdad que me resulta significativo porque veo lo que he comentado antes, ¿no? Las dificultades hoy día de escribir están muy relacionadas con las dificultades de leer, ¿no? Pero voy a hablar de un lector de nombre Bob, que me pareció que su dureza era totalmente llamativa. Decía, del proceso, página tras página de futilidad, escribe por escribir. Kafka escribe por escribir. Y yo leo por leer. Al final no he encontrado nada de valor, tiempo malgastado. Bueno, ¿por qué me llamó la atención Bob? Aparte de por la manera tan tajante de despachar el libro, ¿no? Porque vi que el tal Bob había leído 917 libros hasta el momento y muchos de ellos los puntuaba con 4 y 5 estrellas. O sea que Bob, digamos que es un lector voraz. Y luego, aparte, si os fijáis, habla del término futilidad, tiempo malgastado, él se expresa bien. Es decir, tonto no parece Bob. Pero Bob es un lector muy representativo de la actualidad, que es un lector superficial, muy exigente en su superficialidad. Es decir, exige que los libros sean superficiales y que los libros dejen muy claro aquello que están queriendo decir, ¿no? Otro ejemplo en la misma línea, para mí, otro libro básico en mi formación sería El extranjero, ¿no? de Camus, ¿no? Comienzo, es que a mí lo de los comienzos de los libros me parece cómo se establecen las coordenadas, dónde te sitúa el escritor, ¿no? ¿Y dónde se sitúa él? El comienzo es famosísimo también. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. Bueno, esa frialdad con la que el protagonista encara la muerte de su madre, pues hay un montón de lectores que no la ven bien. O sea, vale, vamos a entender que es un personaje literario, pero todo el tiempo está así. O sea, no hay ningún momento en que se quiebre. Más adelante, por ejemplo, dice, cuando mamá estaba en casa pasaba el tiempo en silencio, siguiéndome con la mirada. Durante los primeros días que estuvo en el asilo lloraba a menudo, pero era por la fuerza de la costumbre. Al cabo de unos meses habría llorado si se la hubiera retirado del asilo, siempre por la fuerza de la costumbre. Un poco por eso, en el último año casi no fui a verla. Y también porque me quitaba el domingo, sin contar el esfuerzo de ir hasta el autobús, tomar los billetes y hacer 2 horas de camino. Bueno, si viéramos, que ya sería demasiado excesivo, ¿no?, las opiniones negativas sobre este libro, pues tendríamos eso, ¿no?, que hombre, que el personaje que aquí se está hablando de un duelo, la madre nada menos, y que bueno, que qué frialdad y tal y que cual, ¿no? Y bueno, y aparte que es que el libro tampoco está muy bien escrito, dicen algunos, porque no sé, eso de, bueno, esto obviamente es una traducción, ¿no?, pero repite, es la fuerza de la costumbre, eso fue por la fuerza de la costumbre, siempre por la fuerza de la costumbre, ¿no? Un poco por eso no iba a verla, ¿no? ¿Cómo que un poco por eso? O sea, qué manera de escribir, ¿no? Según alguna gente esto no es escribir bien. Entonces, y luego, aparte, le vamos a añadir una capa más de cuestionamiento, que esa sí que me parece relativamente nueva. Conocéis perfectamente la historia del extranjero, el tal Mersol, el protagonista, en un momento dado, en el juicio dice por qué, porque tenía mucho calor y el sol le daba en la cara y tal, pero bueno, asesina arbitrariamente a una persona y esa persona es un árabe. Entonces, la cuestión es, ¿por qué un árabe? O sea, vale, asesina arbitrariamente a una persona, pero ¿por qué un árabe? Bueno, claro, porque estamos en la Argelia colonizada, en la época de la colonización francesa y claro, tal. Sí, pero este árabe no se dice quién es, no se dice su nombre. La verdad que se despacha de una manera un poco rapidita, por encima, ¿no? Y eso nos incomoda un poco, ¿no? Vale, el personaje hizo eso, el personaje no se arrepiente, el personaje es una representación de lo arbitrario que es el destino humano y la crueldad de un sistema, pero el autor no tiene nada que decir sobre esto, porque yo leo El extranjero y a mí el autor me parece que no me deja bien claro que Mersol es un personaje repulsivo, ¿no? Esa es una lectura superficial y horrible que se está instituyendo actualmente como no diría predominante, pero sí diría que está cogiendo un peso preocupante. ¿Preocupante por qué? Porque desde mi punto de vista atenta contra la propia esencia del texto literario, que es su ambigüedad, su capacidad de sugerencia, su implicitud, como digo, sus connotaciones, su ironía, su humor, su sarcasmo y todo esto, ¿no? Inevitable hoy día hablar del debate sobre Lolita, ¿no? y Nabokov, ¿no? Todas estas obras que están saliendo de cuestionamiento, es decir, vamos a situarnos en el lugar, por ejemplo, de la niña, de Dolores Seis, ¿no? Y vamos a dejar claro que esta historia realmente fue una historia de pederastia y una historia de perversidad. Vale, pero Nabokov ya en 1975, en el famoso programa Apóstrofe de Bernard Pivot, y pensaba, por cierto, Nabokov cuando Marina decía que los creadores parece que estamos obligados a expresarnos bien, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo expresarme
verbalmente, no considero que sea mi gran habilidad precisamente, pero Nabokov también decía eso, ¿no? Hablo como un niño, soy torpe hablando, ¿no? Y esto es lo que va a quedar de mí, ¿no? Pero bueno, una cosa muy importante que quedó de ese programa fue cuando él dijo, literalmente, Lolita no es una niña perversa, es una pobre niña que corrompen. Y también dijo, fuera de la mirada de Mr. Humbert no hay ninfula. Este es un aspecto esencial, atención, un aspecto esencial de un libro singular que ha sido falseado por una popularidad artificiosa. Es decir, todo este cuestionamiento que se hace de Nabokov, él ya lo veía que estaba pasando, y a pesar de haber dicho, no, a ver, esto es un problema de recepción, de una recepción superficial, epidérmica y errónea, pues ha seguido hasta el punto que, como decía hace poco un artículo Laura Freixas, con la que, por cierto, estoy de acuerdo en muchas cosas, que quede claro, pero no con esto, decía que la novela está escrita de tal modo que consigue hacernos olvidar que está mal violar niñas. Pues claro, porque la novela está escrita desde la mente de Humbert, ¿no? Está escrita desde su mente para situarnos en su lugar y, ojo, hacernos comprender la perversidad, vamos a llamarlo así, de un hombre al que le gustan las niñas, que a lo mejor nos incomoda, porque hay millones de hombres a los que le gustan las niñas. Entonces, a lo mejor resulta que no es un ser tan monstruoso en el sentido de anómalo como otra cosa que sí que resulta mucho más directa, ¿no? Está a lo mejor señalando un poquito, a lo mejor puede pasar eso, ¿no? Que nos esté señalando un poquito. Pero bueno, lo de Lolita es el debate de hoy día, pero no solamente Lolita, he hablado del extranjero, bueno, también ha salido recientemente una novela de un argelino, Kamel Daoud, que se llama Mersault, caso revisitado, que habla precisamente de esto que he dicho antes, del asesinato del árabe. Se sitúa la novela desde el hermano de la víctima y, bueno, sí que lo nombra porque él insiste en que durante la novela se dice todo el tiempo el árabe, pero no se dice nunca el nombre. El libro esto yo no lo he leído, no puedo decir. De hecho, según he leído, él no se opone a... No es que quiera enmendarle la plana a Camus, pero sí que de alguna manera viene a complementar y a decir, bueno, que la visión de la novela es una visión eurocéntrica y es una visión también colonial y que, bueno, que eso hay que complementarlo, ¿no? Claro, bajo estos baremos es claro que es que las obras fueron escritas en determinado momento y que la Biblia es machista, ¿no? Y que Hombres borrascosas podía ser una sublimación de la violencia de género, ¿no? O yo qué sé, o que La conjura de los necios podríamos decir que se ríe de las pobres funcionarias mayores que están en los despachos, ¿no? Cobrando su pequeña nómina. Entonces, a mí, esta manera de relectura, o a mí no me parece mal, quiero decir, me parece bien, porque creo que toda reescritura es también una forma de relectura, ¿no? A mí lo que me preocupa realmente es que se crea una percepción lectora bajo la cual se exige a los creadores, y ahora hablo de los escritores porque es lo que yo soy, que tengan posicionamiento muy claro y que estén muy claramente en sus libros sobre que si un personaje hace algo mal o socialmente reprobable en el momento, porque también esto de mal y reprobable va cambiando, pues que quede claramente, explícitamente señalado que eso está mal, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Bueno, pues que yo voy a ir mezclando lo profesional, tú lo has separado de manera muy clara y me parece bien, ¿no? Pero aquí no puedo evitar, al hilo de esto, hablar de un elemento complicado cuando uno se empieza a escribir y a ser leído y a ser publicado, que son las entrevistas con los medios de comunicación, ¿no? Como todo, hay que dejar bien claro que hay medios de comunicación que son magníficos y profesionales magníficos, pero las líneas generales cada vez, yo no sé, yo soy una recién llegada, pero yo creo que son bastante preocupantes y bastante, igual, insisto, superficiales y erróneas, ¿no? El tipo de preguntas que te hacen al final conducen a lo mismo, que es ¿qué has querido decir con el libro? ¿Qué has querido decir con el libro? O incluso un pasito más, ¿no? ¿Qué pretendías denunciar con el libro? Entonces, yo creo que ese tipo de preguntas parten de la percepción errónea de que hay algo previo que tú querías decir y que tú has escrito un libro, has utilizado una serie de elementos para decir eso, ¿no? Es decir, atenta contra la propia esencia de lo que yo considero la creación literaria, que, como he dicho antes, es una búsqueda. Yo creo que nadie está libre de eso de una manera u otra, ¿no? Y cuando un libro te apela, tú también te preguntas qué me ha querido decir ese libro. Quiero ponerme aquí como ejemplo lector, ¿no? De una cosa que me pasó hace poco leyendo el último libro de Coetzee, el de Los días de Jesús en la escuela. Bueno, a mí Coetzee es un escritor que me gusta mucho, incluso aunque sus últimos libros no me estén gustando tanto, pero
me parece que cuando se equivoca, hasta sus errores me resultan, desde mi punto de vista, sus errores son interesantes para mí, ¿no? Entonces, en un momento dado, en esta novela, el protagonista, bueno, el padre del protagonista, porque el protagonista es un niño, se cuestiona su modelo educativo, porque hasta entonces, digamos que ha sido bastante tolerante, dialogante, ha dejado al niño que se desarrolle en su libertad, ¿no? Pero el niño se está volviendo cada vez más violento, más frío emocionalmente, es rebelde, en fin, la cosa no está yendo bien, ¿no? Entonces el padre se pregunta, ante lo testarudo que es el hijo, se pregunta si debería cambiar de modelo educativo y ser más rígido y más pues, controlador, ¿no? Entonces, claro, y sobre eso hay bastantes páginas, ¿no? Entonces yo, escritora, yo misma, pensaba, ¿qué me está queriendo decir Coetzee con esto? O sea, no estaba pensando que hubiera un personaje enfrentado a un conflicto, sino que estaba pensando que ahí había una enseñanza detrás más amplia y en la cual había un posicionamiento claro del autor. ¿Qué me está diciendo? Que quizás hemos ido demasiado lejos con este tipo de modelos educativos permisivos y hay que volver un poquito al modelo old school o qué me está queriendo decir, ¿no? Y luego yo enseguida ya me corrijo, ¿no? Entiendo que esas son las preguntas que quizá no hay que hacer tanto, porque no quiero decir que los textos literarios no tengan un significado o una verdad detrás, en eso creo firmemente, pero una verdad y un significado mucho más difícil de enunciar y que no van ajustados siempre a los debates de la actualidad del momento, a esta actualidad que marca la prensa, ¿no? Cualquier libro prácticamente que se publique hoy día, un libro de ficción, una novela, un libro de cuentos, y hablo desde mi experiencia, es entendido y es interpretado de acuerdo a los debates que hay en el momento. Es decir, si ahora mismo se está, no sé, en el debate está sobre el sindicato de prostitutas y tal y cual, como en tu libro haya algún tipo de pequeña relación con que aparezca un personaje que algo relacionado con la prostitución, te preguntarán por eso, porque tu libro está diciendo algo sobre eso, ¿no? Y si el tema es, no sé, el Me Too será el Me Too, y si el tema es el animalismo será... ¿El animalismo se dice? Bueno, será los derechos de los animales o lo que sea, ¿no? Siempre los libros son interpretados de acuerdo a la actualidad, ¿no? A la actualidad o lo que se simplifica como actualidad. Bueno, si tú escribes, por ejemplo, a mí también me puede pasar eso, no escribo una historia sobre una pareja y la mujer está atormentada por los celos, pues entonces me dirían, ¿tú piensas que las mujeres sois más inestables, más inseguras y por eso sois celosas? Es que es mi personaje celoso, ¿no? Si el celoso es el hombre, me dirían, ¿qué pasa? Que las mujeres no son celosas, que son los hombres los que mantienen esas actitudes de control, estás queriendo denunciar al sistema patriarcal, tal. Y al final todo eso es un poco así. Cuando uno escribe tiene que olvidarse de todo eso y intentar mirar hacia adentro más que mirar hacia afuera, ¿no? Eso es el momento en el que yo por lo menos me encuentro ahora, porque igual que decía Marina, me siento una afortunada, me ha ido muy bien y me está yendo muy bien, pero le estoy empezando a ver la cara oscura vamos a llamarlo éxito entre comillas, ¿no? Que es esa especie de depresión, un poco, aunque uno no quiera, cuando estoy escribiendo ya estoy pensando en las preguntas que me van a hacer los periodistas al respecto. Y eso me parece una cosa nefasta. ¿Qué es escribir bien? ¿Qué considero yo que es escribir bien y qué se exige a un escritor en relación a su escritura, ¿no? Hoy precisamente más que nunca creo que predominan todo este tipo de talleres y cursos e incluso máster universitarios enfocados a esto, ¿no? A mejorar la escritura y a conseguir que uno escriba bien, ¿no? Este tema me preocupa realmente, me preocupa, está en mi obra siempre y está de una manera muy explícita en mi libro de cuentos último, Mala Letra, en el que, cogiendo como símbolo la representación de lo que es una mala letra o cómo coger el bolígrafo, pues eso en el colegio te decían que era escribir mal, ¿no? O tener mala letra, en fin, bueno. Y yo estoy más en la línea de Rafael Chirves, que decía que la buena letra es un disfraz, ¿no? El disfraz de una falsedad, ¿no? Escribir bien, creo, vuelvo otra vez al asunto de la recepción, para gran parte, no solamente del lector medio, sino también, me parece que de cierto sector de la crítica literaria, es escribir bonito, es decir, con virtuosismo formal,
y bueno, con cierta relación con esa concepción canónica de la belleza, de la armonía y ese virtuosismo, como digo, también muchas veces se está exigiendo al contenido, ¿no? El virtuosismo en este caso relacionado con la virtud, ¿no? ¿Qué tipo de productos ofrecen estos libros? Pues unos libros muy bellos, deslumbrantes muchas veces, pero absolutamente inofensivos, ¿no? Para mí, el reto supone, o sea, yo parto cuando intento crear, cuando intento escribir de las palabras cotidianas, de las palabras normales, intento usarlas y darle, o sea, quiero decir, esto es muy difícil de explicar realmente. Lo que pretendo hacer es como una especie de arpovera, ¿no? de la escritura, es decir, usar materiales pobres para hacer con ellos otra cosa. Y eso, insisto, tiene mucho más que ver con el lugar donde se sitúa uno y con quizá un concepto así un poco ambiguo que es la osadía del decir. Es decir, precisamente usar esas palabras incluso antiliterarias, incluso feas, y de un modo inusual para crear otra cosa, porque al final la creación supone hacer algo nuevo, algo distinto, ¿no? Para mí mi modelo, aparte de Kafka, de Camus, que podemos ir a Cervantes o Alice Munro, son todas estas personas, estos seres increíbles que utilizan palabras normales para hacer algo absolutamente maravilloso, ¿no? Bueno, también he dicho alguna vez que no tiene que esto, bueno, esto voy a leer una cita porque lo explica él mejor que yo. El escritor Alberto Olmo hace poco publicó en una revista digital, en Zenda, una serie de artículos hablando sobre esto, qué es escribir bien, ¿no? Entonces, lo que él dice es exactamente lo que yo pienso, pero voy a usar sus palabras porque lo explica mucho mejor, ¿no? Dice, la noción de escribir bien, en efecto, puede llevarnos a pensar en tilde y concordancia, en sencillez y comunicabilidad, en letra manuscrita impecable. Un bando municipal, puede estar bien escrito, al igual que el prospecto de un medicamento o las primeras palabras de tu hijo de 6 años sobre la pizarra. Sin embargo, cuando un escritor escribe bien, no importan tanto la ortografía, pueden habérsela corregido, la claridad o la buena letra. Es entonces cuando escribir bien significa otra cosa, significa gracia. A mí me llamó la atención ese concepto de gracia, ¿no? Porque me parece incluso más ajustado que este más borroso de talento. Pero bueno, es algo que sea como sea, es algo que está radicalmente alejado de la corrección. Alberto Olmos tira de diccionario para decir que la gracia, o sea, el concepto de gracia, al menos la 10ª acepción, sería dicho o hecho divertido o sorprendente, ¿no? Escribir, de alguna manera, es conjurar la sorpresa, buscar esa manera expresiva de decir lo que las palabras, de decir diferente a lo que las palabras usualmente suelen expresar. Y supone, bueno, lo que también es muy obvio, ¿no? El asunto de que ya lo decían los formalistas, la desautomatización. Es decir, estamos tan acostumbrados, y ahí vuelvo al comienzo de mi intervención, a usar las palabras, es algo que todo el mundo usa, que ya no las vemos. Igual que miramos de una manera siempre tan parecida, o nos hacen ver en determinados productos culturales, libros o lo que sea, siempre desde el mismo ángulo que ya dejamos de ver. A veces es bueno salirse de ese ángulo y mirar desde otro ángulo, ¿no? Otro de mis libros fetiche en este sentido, sobre esto de escribir bien, escribir mal, y es que esto de la corrección formal, esto no es un taller de creación, no estoy hablando ahora por esto de la inutilidad de los diccionarios de sinónimos, de arcaísmos, que me parece que es una cosa que el escritor nunca debería usar. Debería más bien mirar hacia adentro y hacia sus propias palabras, ¿no? Bueno, otra cosa es corregir, obviamente, pero no es el comienzo. Todo esto lo expreso porque creo que al final, donde quiero llevar, es que a esto tiene una relación la corrección con la corrección, la llamada corrección política, lo esperado, lo etiquetable, ¿no? Hablaba de otro libro fetiche para mí en este sentido, que es otro muy obvio, que es El guardián ante el centeno, ¿no? También es un libro que obviamente todos conocéis, pero no sé si recordáis un momento que me parece brillante, que es cuando él está hablando de las clases de expresión oral que tienen allí en el instituto. En las clases de expresión oral consistían en que una persona, o sea, un alumno, tenía que hablar de un tema, bueno, lo típico, ¿no? Entonces, una de las premisas era que se tenía que ajustar al tema, no salirse nunca del tema del que estaba hablando, ir desarrollándolo de manera ordenada, clara.
y muy centrada, ¿no? Si por lo que fuera el alumno, según iba hablando, se iba un poquito por la rama, todos los demás decían digresión, y ya volvía, ¿no? Y lo encauzaban otra vez, digresión, tal y cual. Bueno, pues el protagonista adorable de Holden Caulfield decía: me ponía malo, me suspendieron. Eso de tener que gritar digresión me ponía los nervios de punta. Cuando lo paso mejor es precisamente cuando alguien empieza a divagar. Es un crimen gritarle a un tío digresión cuando está en medio de, no sé, es difícil de explicar. Claro que es difícil de explicar. Es tan difícil de explicar como que es el mecanismo mismo de la creación, y por eso vuelvo a lo que he dicho antes: no hay nada preestablecido que uno desarrolle. El sentido se va alcanzando durante el camino, ¿no? Él ponía, como no podía explicarlo bien, porque además me encanta la manera en que está escrito este libro también, con un montón de vacilaciones, de no sé, de bueno, pues él hace lo que hay que hacer, que es agarrarse a un ejemplo para que lo veamos. Y dice: hombre, una vez pasó que uno de los compañeros eligió como tema la granja de su padre, una granja que tenía allí con pollo y cerdo y lo típico, ¿no? Entonces estaba hablando de la granja, de cómo funcionaba la granja, pero en un momento dado se le fue y empezó a hablar de un tío suyo que tenía polio y que por lo visto no se lo había dicho a nadie porque no querían que fueran a verlo y lo vieran en el estado en el que se estaba quedando. Y ya empezó, digresión, tal cual. Pues ahora que estaba empezando a contar la historia verdaderamente interesante y humana que hay aquí, ¿no? Y entonces, yo no me acuerdo quién le estaba contando esta anécdota, pero quien fuera le decía: bueno, y si lo verdaderamente interesante era la historia del tío con la polio y no la granja de su padre, ¿por qué eligió la granja de su padre? Y dice él: es que hay quien no sabe lo que le interesa hasta que empieza a hablar de algo que le aburre. A mí me parece una frase brillante. Otro momento buenísimo del libro es cuando un compañero, porque claro, a él se le daba bien escribir realmente, con esa gracia que el personaje tiene en la expresión, era bueno escribiendo. Y un personaje, un amigo le dice, yo no sé qué le cambia o qué favor le pide a cambio, o le ofrece a cambio, pero le dice: oye, hazme la redacción, tío, mañana, que no me da tiempo y tal. Y le dice: venga, vale, yo te la hago. Y dice: pero no la escribas muy bien, porque si la escribes muy bien, el profesor se va a dar cuenta que no la he hecho yo. Y le dice el otro: entonces, ¿cómo la hago? Dice: pues tú hazla como tú la haces, pero no pongas todas las comas bien, ni las tildes bien, y tal y cual, ¿no? Entonces él se coge un rebote tremendo, porque dice: otra cosa que me pone negro, que se te dé bien escribir y que te salga un tío hablando de punto y de coma, como si la cuestión de escribir bien estuviera en eso, ¿no? Y luego, en otro momento, yo es que como he ido sacando las citas, no recuerdo bien en qué contexto lo decía, pero también ataca a otra cosa de la que hablaba antes, que es el virtuosismo, ¿no? Cuando uno es demasiado bueno en algo, termina también desautomatizando su proceso creativo. Y lo dice él con estas palabras, dice: cuando uno sabe hacer una cosa muy bien, si no se anda con cuidado, empieza a pasarse, y entonces ya no es bueno. Que me parece también algo muy, muy revelador, ¿no? ¿En qué se basa entonces la creación literaria para Holden Caulfield, para Salinger y para una admiradora de ambos como es Sara Mesa? Pues en esa espontaneidad, esa autenticidad que parte de una búsqueda, ¿no? Y por supuesto de la huida de lo solemne, de lo impostado, y de esa imposición de atenerse a lo esperable. Si nos atenemos a lo esperado y hacemos lo que se nos está exigiendo en el momento, por las modas, por la actualidad, por el mercado, etcétera, no estamos creando, estamos recreando, estamos reproduciendo, y ahí no hay ninguna novedad, ¿no? Otro concepto referido a esto es el de las etiquetas, ¿no? Yo siempre creo que lo peor que se le puede hacer a la literatura, hablo ahora de mi campo, es asignarle etiquetas. Entiendo que los medios y la docencia tienen que aferrarse a algo, pero muchas veces para nosotros es tremendamente triste y empobrecedor ver que te reducen a un adjetivo, ¿no? Cuando se le empiezan a poner a la literatura adjetivos, nos la estamos cargando. Sobre todo cuando son adjetivos que ni siquiera son reales, que son adjetivos que parten del lugar desde donde se te ha puesto. Hablo, por ejemplo, ahora desde mi condición de mujer. Probablemente adjetivos que se van a asignar o se han asignado a mi escritura, pues femenina, feminista, intimista, sentimental. Bueno, pero no me voy a centrar solamente en ser mujer. Es una cosa tan superficial como si, por ejemplo, si tú escribes una historia que sucede en un pueblo, tu literatura es rural, cuando tú simplemente cogiste el pueblo como escenario y no se tiene para nada en cuenta las coordenadas estéticas o la propuesta formal o de contenido, o sea, de qué va el libro, cómo está escrito, desde qué lugar, eso da igual. Como en un pueblo es literatura rural y si en una ciudad pues será literatura urbana. Y si se supone que está hablando de un tema que pudiera ser de actualidad, será un libro de tesis o un libro sobre la crisis o un libro... Y si es un poco experimental formalmente, será un artefacto literario. En fin,
Que yo estoy más, traigo otra cita, porque es que esta gente se expresa mejor que yo, que es del escritor argentino Juan José Saer, que escribió un artículo que me gusta mucho, que se llama, habla de una literatura sin atributos, ¿no? Y dice, se va el tiempo. Las reglas de conducta y de pensamiento en la sociedad contemporánea se objetivan bajo la forma de instituciones, el poder político, la censura, el periodismo, los imperativos de rentabilidad, el trabajo de promoción de las editoriales y los medios audiovisuales suministran las consignas que debe seguir el producto estético para que no solamente el artista, sino también el consumidor se adecúen a ellas. Todo debe ser definido de antemano para que nada, ni siquiera la experiencia estética, que es tan personal, escape al control social. La mayoría de los autores, a sabiendas o no, caen en la trampa de esta sobredeterminación, actuando y escribiendo conforme a las expectativas del público, por no decir más crudamente, del mercado. Yo creo que esto es así. A ver, uno puede escapar a esto y lo intentamos, ¿no? Pero creo que el gran problema al que se está enfrentando hoy día la creación literaria es este, precisamente por el poco lugar, por el lugar tan pequeño que ocupa en la sociedad, ¿no? Si quieres tener un espacio mayor, tienes que adecuarte a lo que se está demandando, ¿no? A lo que está demandando el público, a lo que está demandando, por extensión, como dice Juan José Saez, del mercado. Por eso yo siempre digo, y lo digo sinceramente, que si me empieza a ir demasiado bien, de verdad que una pregunta que me hago constantemente es, ¿estoy haciendo algo mal? Yo sé que esto es demasiado simplista verlo así, pero a veces lo pienso, digo, tampoco quiero ser elitista de pensar que si, por ejemplo, mis libros empiezan a venderse muchísimo, cosa de la que me alegraría mucho, es porque estoy haciendo algo mal y pensar que el público es tonto, no. Pero sí que es verdad que ese tipo de debate sí que lo tengo, ¿no? Yo creo que lo que por lo menos yo estoy intentando hacer, y creo que debe hacer un creador, en oposición a esto que hemos dicho de escribir bien, es escribir mal. Escribir mal. Escribir mal, obviamente, me refiero a escribir contra la corrección y escribir de una manera, lo que yo llamo, tener una mirada oblicua, mirar desde un lado, ¿no? O desde un ángulo desde el que no se suele mirar para que así las cosas se vean de otra manera. Y esto puede ser incluso mirar la normalidad, la vida cotidiana. Traigo 2 ejemplos más y yo creo que ya cierro, ¿no? Porque ya la hora. Que son ejemplos también clásicos para mí, el de Mario Lebrero, que nombré al principio, que decía que son más normales, ¿no? Cuando también se habla de que si miras desde el lado oblicuo, como a mí me dicen muchas veces, que tengo una literatura así un poco desasosegante y perversa y rara y excéntrica, digo, bueno, a ver, ¿qué es lo raro y qué es lo excéntrico? Yo es lo que veo, tampoco me parece que las cosas no son tan sencillas ni tan frontales como se suelen mirar, ¿no? Hay que mirar también de otra manera. Y Mario Lebrero decía, para mí son más reales los zapatos usados, los que están deformados por el uso, los que están sucios, los que están rotos, que los zapatos que están nuevos puestos en un escaparate. ¿Por qué vamos a hablar solamente de lo que está intocable, de nuestra idea de lo no usado, ¿no? Y Jonathan Franzen, el famoso autor de las correcciones, bueno, de hecho está en las correcciones, decía, la vida tiene una especie de lustre de terciopelo, de modo que desde cierto punto de vista todo parece razonablemente normal, pero basta con desplazar un poco la cabeza para que empiecen a verse cosas raras. A mí esa imagen me gusta mucho también, además me acuerdo de niña con la mesa camilla esta típica, allí haciendo los deberes aburrida, y yo cogía la tela, ¿no? Y te pone a moverla para arriba y para abajo, y eso es un mundo. Bueno, pues esa es la manera de mirar a contrapelo, y creo que ahí es donde probablemente surgirán los frutos más interesantes. Acabé.